esta conferencia es continuación de otras 4 conferencias que ya se publicaron. Una de ellas fue en esta academia, y hará unos 3 años. Y las otras 3 en la Sociedad de Amigos de la Cultura Científica, también sobre esta materia. Pues bien, lo que ahora nos vamos a ocupar es de, el título, que no lo voy a repetir porque ya lo conocen ustedes, y resulta que el espacio, el tiempo, la materia y el movimiento son los 4 pilares que mantienen el edificio de la física. Si falla uno de estos, desaparecería la física. El espacio se le considera que es, como podríamos decir, que la caja en la que está metida la materia. Y el tiempo es el río por el cual se mueve también la materia. De esto que se suele llamar, cuando se habla de estas cosas, se habla siempre del espacio caja y el tiempo río, porque corresponden a estas cosas. Las ciencias que se ocupan de lo que vamos a hablar son varias. Son la cosmología, la cosmogonía, la astronomía propiamente dicha, la mecánica celeste, que es ya mucho más reciente, y la relativa al espacio ya moderno, actual, que es en lo que iremos a terminar. La mecánica que se empleaba al principio era solamente la mecánica clásica, que era la única que se conocía. Esta mecánica consta de 3 partes, una que estudia el movimiento independientemente de cuáles son las causas que lo originan. Esa es la cinemática. Después viene la estática, que se ocupa del equilibrio, y por último ya la dinámica, que estudia las fuerzas y las causas que originan el movimiento. Pues bien, posteriormente han aparecido 2 nuevas mecánicas que surgen en el siglo XX, el siglo pasado, que son la mecánica relativista y la mecánica cuántica, que hasta entonces habían sido desconocidas, son creaciones modernas que se caracterizan. La mecánica relativista es, podemos decir, la macromecánica, la mecánica de lo muy grande, la mecánica que se ocupa pues de los astros, de las operaciones muy visibles, y en cambio la mecánica cuántica la podríamos llamar la micromecánica, porque se ocupa de los organismos más pequeños, que en el caso de la materia pues son las partículas materiales. Fíjense ustedes que en esto hay una cosa que realmente es sorprendente, porque parece mentira que haya sucedido, que es que durante siglos y siglos y siglos los hombres creyeron en una hipótesis que no es ya que sea falsa, es que es ridículamente falsa, la hipótesis geocéntrica, de la Tierra como el centro del universo y los astros, todos los demás, moviéndose alrededor de la Tierra. Parece mentira que eso se pudiese mantener, pero se mantuvo muchos años y se obtuvieron resultados muy importantes por una gran casualidad, porque resulta que supieron aplicar unas técnicas matemáticas que superaron el enorme disparate de suponer que la Tierra está fija y que es el centro del universo. Y esto fue debido a un talento extraordinario que mostraron en aquel tiempo, que surge sobre todo con los árabes. Es decir, los árabes realmente a partir del siglo, podríamos decir, IX, X, hasta el siglo XIII, eran un país realmente de una inteligencia y de un saber científico extraordinario. Bagdad era, fíjense ustedes, lo que es hoy Bagdad entonces era el centro universal de la sabiduría. Podemos decir que la sabiduría estaba concentrada en Bagdad. Esto no quiere decir que no hubiese otras ciudades importantes. Sí, había otras ciudades. Acercándonos hacia España, pues nos encontrábamos con Damasco, el Cairo, y sobre todo
Palermo en Italia y por encima de ellas, casi a la misma altura que Bagdad, aunque no le alcanzase, Córdoba. Es cuando España ha sido el lugar en que se creó nueva ciencia y de ahí se difundió al resto de Europa. Alfonso VI conquistó Toledo por el siglo, pues aproximadamente sería el siglo VIII o IX, y creó la escuela de idiomas de traductores, la escuela de traductores, y tradujo del árabe al latín la ciencia que nos venía de allí. Y de allí pasó ya a los grandes centros europeos, a la Sorbona en París, a Oxford y Cambridge en Inglaterra, Bolonia en Italia, pero todo esto arranca de las traducciones que se hacían en la escuela de Toledo de la ciencia que habían estado desarrollando los árabes. Claro, nosotros decimos los árabes, pero en realidad no son solo los árabes. En esto participan 3 razas distintas que están unidas por la misma religión, la religión islámica, pero las razas son completamente distintas. Unas son los árabes propiamente dichos, que son de raza semítica, igual que los judíos, los persas, que son de raza aria. En aquel tiempo no había esa lucha entre raza aria y raza semítica como desgraciadamente lo hubo en el siglo pasado con el advenimiento de los nazis a Alemania. Entonces no había ninguna oposición entre ambas razas, la semítica y la raza aria. Y la tercera, más rara, eran los turco-mogoles, que de estos había de distintas, 2 razas fundamentales distintas. Los seljúcidas, que son los de la época de las cruzadas, y luego los otomanos, que son los que llegan hasta las puertas de Viena. En 2 ocasiones llegaron hasta las puertas de Viena. Pues hay aportaciones de todos estos. En la Rusia de los años 50, es decir, antes de que falleciese Stalin, es curioso que estos hombres querían aproximar, o decir, hacer como suya la ciencia que procedía de un territorio que entonces sí era ruso. La Siberia, Samarcanda, la famosa ciudad, eso había caído, pero cayó en manos de los rusos hacia finales del siglo XIX, muy tarde. Y entonces ya la ciencia podríamos decir que había desaparecido. Pero en Rusia realmente pues se quiso hacer como que aquello era también un antecedente de la ciencia rusa, que ya entonces era importante, pero no tenía absolutamente nada que ver, puesto que cuando el zar Alejandro III o Alejandro IV conquistó Samarcanda, eso es hacia finales del siglo XIX, y hasta entonces no tenía nada que ver la raza eslava con las razas de aquellos pueblos. Resulta que, fíjense ustedes, que cuando la hipótesis geocéntrica se llegaron a conocer los cometas, y curiosamente un cometa que entonces no tenía nombre, o si tenía nombre sería otro, muy curioso, es el cometa que llamamos Halley. Este cometa es móvil y resulta que aproximadamente cada poco más de 70 años aparece en la Tierra. Como los astrónomos de entonces, que ya ninguno viviría, porque en esos 70 años pues habrían muerto los que lo habían visto antes, o habían sido muy pequeños, o los que venían detrás, de forma que solamente una generación conocería a este cometa. Bueno, ¿cómo adivinaron y supieron que se trataba del mismo cometa? ¿Por qué iba a ser el mismo? Pero esto eran, podríamos decir, adivinanzas de aquella época. A pesar de esto, como ya digo, los árabes idearon algo muy importante para la astronomía. En primer lugar, perfeccionaron mucho la trigonometría. La trigonometría arranca de los griegos, pero son los árabes los que le llevan a una gran altura. Y sobre todo, unas curvas muy especiales, unas curvas que se llaman epicicloides, que es una circunferencia al rodar sobre otra en el exterior, pues cada punto va describiendo unas curvas. Pues estas curvas
mediante una serie de complicaciones enormes, podían explicar y predecir dónde iban a estar los satélites y los cuerpos de nuestro sistema solar a medida que iba pasando el tiempo. Bueno, pasa esto y llegamos ya a... Hay dos casos curiosos. Un griego, Aristarco, que ese, sin embargo, acertó, pero no le hicieron caso. Él era partidario de la hipótesis heliocéntrica, que es la nuestra actual. Pero, sobre todo, Nicolás de Cusa es un suizo alemán. En aquella época se llamaba Alemania a todas las tierras en que se hablaba en alemán. Pues Nicolás de Cusa, que llegó a cardenal, este hombre pues ya predijo que realmente había, por una parte, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que era la Tierra la que se movía y no el Sol. Y por otra parte, pues también la rotación de la Tierra alrededor de un eje. Tampoco prosperó su idea, pero ahí las dejó. Entonces, llegamos ya a Copérnico, y Copérnico ya enuncia la hipótesis verdadera, la hipótesis de que el universo, evidentemente, al menos el nuestro, es el Sol, el centro, y todo lo demás gira alrededor del Sol. Cometió claro, era el primero que enuncia esto, cometió un pequeño error, bueno, importante, pero porque no se tenía otros medios, que era suponer que el giro que hacían los planetas alrededor del Sol eran circulares, cuando no son circulares, son elípticos. Esto lo descubrió ya muy posteriormente un astrónomo, Kepler, que enunció unas leyes que decían que los planetas giraban alrededor del Sol, pero describiendo una elipse, y que un foco de esa elipse, es decir, una elipse, como saben ustedes, es como una circunferencia deformada, es decir, una que sería así, es decir, más alta que ancha, o al revés, pero no son iguales la altura y la anchura. Entonces él lo enunció y efectivamente eso es verdad. Y hay otra tercera ley más complicada que también la descubre él. Este hombre fue protegido porque él vivía lejos de Alemania, vivía en Dinamarca con Tycho Brahe, y llegó al Imperio Austriaco cuando era emperador Rodolfo II. Rodolfo II fue un magnífico emperador, pena es que vivió muy pocos años. Si hubiese vivido él, no hubiera existido la guerra de los 30 años, porque era un hombre muy tolerante, le había educado en España, era hispano-alemán, tenía parientes descendientes del emperador Maximiliano, alemán, y por otra parte descendientes de Carlos V, español. Bueno, pues este hombre que estaba, yo decía, el emperador Rodolfo II había sido educado en la religión católica, era católico, pero en aquellos tiempos que existían guerras de religión, fue muy tolerante y protegió a los judíos, protegió a los protestantes y protegió a muchas razas que formaban parte de ese imperio, como por ejemplo eran los húngaros o eran los eslavos. Pero vino la guerra de los 30 años y fue una de las más desastrosas que han existido. Galileo utilizó por primera vez un telescopio. Bueno, los puristas dicen que aquello no era un telescopio. Los puristas dicen que el telescopio se inventa un alemán en el siglo XVIII. Pero dicen que se trata de un anteojo. Fuese anteojo o fuese telescopio, era mucho mejor que el que habían construido los holandeses un año antes. Y gracias a eso pudo hacer muchas y muchas investigaciones astronómicas. Y a partir de ahí empieza a irse conociendo ya mucho mejor el sistema solar. Bien, pues ¿qué es lo que pasa entonces? Que en ese siglo
Es decir, nos encontramos en el siglo, son los años 1600, el siglo XVII, que hay, pues realmente surgen en esta época dos grandes sabios que modificaron y dieron un paso de gigante en el avance de la ciencia. Uno era Descartes y el otro era Newton. Descartes inventó o descubrió la geometría analítica. La geometría analítica es un adelanto extraordinario. Fue fundamental para el desarrollo luego de la aplicación de la geometría a la astronomía. Esta geometría consiste en que se considera como elementos genéricos del espacio los puntos. Y los puntos se definen por tres números reales que se les llaman sus coordenadas. Y estas coordenadas llevan el nombre de cartesianas. Bueno, pues bien, esto que hace el Descartes, pues ha seguido hasta nuestros tiempos. Esto es la geometría analítica. 2 siglos después hay otro avance en esta misma geometría, que lo hace un alemán llamado Pricker, el cual lo que hace es que en vez de considerar los puntos como los elementos genéricos del espacio, los considera los planos. Y entonces los planos tienen también 3 coordenadas, igual que los puntos. Pero resulta, esto se le llaman coordenadas pluckerianas, y es otro progreso muy grande en la geometría. Y algo más tarde surge una cuarta geometría, o una tercera geometría, una geometría de 4 dimensiones, lo que se llama la geometría regrada. Eso es consecuencia del desarrollo industrial, de lo que se llama la revolución industrial de fines de los 19. Entonces se considera como elementos genéricos las reitas. Pero las reitas resulta que complican mucho las cosas, porque mientras puntos y planos solo tienen 3 coordenadas, las reitas tienen 4. Y esto se ha conservado hasta ahora. Ahora, lo que entonces se creó entonces la ciencia, la teoría de los mecanismos. Y en la Sorbona, por ejemplo, se creó una cátedra de ellos. En el siglo ya pasado, en el siglo XX, pues entonces ya surge los mecanismos se conservan. Existe un libro muy famoso ruso en 4 tomos dedicado solamente a mecanismos. Es decir, lo que ya se llama es la cibernética, es ya una superación. Luego ya vendrá la inteligencia artificial, una superación de los mecanismos. Bueno, pues con esto se ha adelantado mucho la geometría, y la geometría ya, esta nueva, se puede aplicar a la astronomía. Y Galileo descubre el principio que llama el principio que consiste en que si un punto describe en su movimiento una recta, es porque no actúa ninguna fuerza sobre él. Ese es el principio que describe Galileo. Pero el otro gran científico del momento es Newton. Newton con Leibniz, por una parte, desarrollan el cálculo diferencial y el cálculo integral, que era desconocido de antes, lo cual lo hace ya progresar mucho. Pero es que Newton introduce ya la mecánica moderna como es la actual. Las ecuaciones de Newton se siguen utilizando, se conservan y describen esto que había dicho, el principio de inercia de Galileo, de que un punto sobre el que no actúa ninguna fuerza describe una recta. Si ese punto le obligamos a describir una esfera u otra superficie, pues entonces, si no actúa ninguna fuerza, describe una curva, porque si se mueve sobre una esfera no puede describir una recta, puede describir una circunferencia, por ejemplo, unas curvas cerradas. Y entonces estas curvas que describen es lo que se llaman geodésicas. Geodésica significa el camino más corto entre 2 puntos. El camino más corto entre 2 puntos, cuando es en el espacio, es evidentemente la recta, pero si es sobre una superficie, bien sea una esfera, bien sea un cilindro, bien sea un cono, o superficies más complicadas, son curvas, algunas de ellas, pues francamente difíciles. La de la esfera no es que sea muy difícil, son las circunferencias máximas, el resultado de cortar la esfera por un plano. Y entonces estas curvas, el principio de gravitación universal, pues es como una extensión del principio de Galileo. Galileo lo había hecho para un punto que se mueve libremente.
si el punto se mueve obligado sobre una curva o una superficie, si es sobre una superficie, entonces lo que se describe es una curva que es el camino más corto, pero andando siempre sobre esa superficie sin salirse. Llega ya en el siglo ya XVIII, ya el progreso es muy grande, ya van surgiendo científicos extraordinarios, surge el matemático que más ha escrito. Los volúmenes de él son muy superiores en tamaño, independientemente de que son de un mérito muy grande, pero solamente en el tamaño superan a todos y se siguen aún descubriendo. Este es nada menos que Euler. Euler es un suizo alemán. Fíjense ustedes que la Suiza ha proporcionado bastantes sabios y ha contribuido mucho a la importancia del idioma alemán. Pues bien, este Euler es un hombre, como digo, pues realmente que ya considera lo que ellos llamaban el problema de los tres cuerpos. Esto ya es una cosa astronómica. Cuando hablamos del sistema solar, estamos hablando del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, como solamente existiesen el Sol y la Tierra, pero existen otros muchos planetas, existe un satélite que es la Luna. Bueno, pues si nosotros ahora consideramos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pero teniendo en cuenta que está perturbado porque existe un satélite que es la Luna, entonces lo otro que era el problema de los cuerpos pasa a ser el problema de los tres cuerpos, el cual es solamente por el hecho de aumentar en un cuerpo más, en este caso la Luna, ya la complicación es enormemente mayor. Si llegamos a Júpiter con varios satélites, entonces ya es problema de los n cuerpos, que esos aún siguen habiendo problemas que en nuestra época siguen aún sin resolver. Se ha ido complicando cada vez más la cosa. El paso del 18 al 19 se caracteriza por dos hechos famosísimos, por tres hechos muy, bueno, quizás solamente habrá más. Uno de ellos es la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa tiene una importancia extraordinaria, puesto que cambia radicalmente la manera de ver las cosas. Es decir, otra cosa muy importante es la independencia de los Estados Unidos, que de momento no tiene una influencia inmediata, pero que con el tiempo tendrá una influencia grandísima. Y otra, la gran suerte que tiene el Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico. Romano venía del Imperio de Roma y germánico venía del imperio ya en la zona. Fíjense que Austria, en alemán, traducido al español, significa Imperio de Oriente. Es decir, Roma era el Imperio de Occidente y Austria, lo que luego ha sido Austria, en alemán es el Imperio del Oriente. Pues bien, resulta que el emperador no era hereditario, como en las demás monarquías. El emperador era elegido. Y entonces lo elegía una comisión que desde el abuelo de Carlos V, y cuando viene luego surge la lucha de religión y surge el calvinismo y el protestantismo, entonces el heredero del emperador lo nombraba una comisión, en la cual tenía la mayoría los católicos. Y por eso todas veces elegían como emperador al hijo del emperador actual que estuviese, para cuando se muriese nombraban al hijo y así tenían asegurada la religión católica. Pero es que a finales en el paso del 18 al 19, Napoleón obtiene dos grandísimas victorias sobre los austriacos. Una es la otra es Austerlitz. Y entonces Napoleón suprime el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces esto desaparece. ¿Qué hubiese pasado no hubiese desaparecido? Que entonces se había producido un cambio muy notable en la comisión que elegía al emperador, que en esta vez ya dominaban los protestantes. Por consiguiente, la dinastía reinante, los Habsburgos, el hijo no hubiesen elegido ya al hijo del emperador. Pero como esto desaparece, el Sacro Imperio desaparece y Austria pasa a ser el Imperio Austriaco, entonces continúan los Habsburgos. De forma que a pesar de haber obtenido
dos grandes derrotas frente a Napoleón, Napoleón en realidad les prestó un servicio extraordinario a los Habsburgos, porque gracias a ello ese imperio duró al final de la Primera Guerra Mundial. Pues Napoleón tenía grandes talentos matemáticos. En la conferencia que vi el año pasado hablaba de los problemas de Napoleón. Napoleón descubre resuelve unos problemas que llevan su nombre, que consisten en que si nosotros tenemos un triángulo y construimos las circunferencias que tienen sus centros en los puntos medios de los lados, esas circunferencias que les están como cerrando el triángulo, se cortan en un punto interior. Y claro, el problema es, hay muchos que dudan de si Napoleón lo descubrió o no lo descubrió. Ha habido emperadores sabios, pero no tenía nada de particular que Napoleón lo hubiese sido. El primero es Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un super sabio, pero ese estaba clarísimo porque eran muchos, podríamos decir, los testigos de su sabiduría. La de Napoleón no. Hay quien dice que esto fue un regalo que le hicieron, como él era muy amigo de grandes matemáticos, entre otros Laplace, Legendre, también otro italiano, Mascheroni, pues dicen que sí, fue un regalo que le hicieron o no a Napoleón. Bien, pues sea como sea, hoy se conoce con el nombre de problemas de Napoleón. Pero ahí hay dos científicos que reforman y cambian completamente el panorama astronómico, que son Laplace y Lagrange. Lagrange es francés, pero era súbdito no de Francia, sino era súbdito del reinado de Piamonte. El reinado de Piamonte coge una parte de Italia, la capital era Turín, pero también una parte importante de Francia. Luego se fue a vivir, en Turín tiene calles y tiene homenajes, puesto que, aunque él no nació allí, él nació en territorio hoy francés, pero entonces de un reino italiano. Pero Lagrange escribe un tratado de mecánica completamente distinto a los demás. Utiliza por primera vez las ecuaciones que sean su nombre, y realmente la mecánica de Lagrange es, podríamos decir, una mecánica que los estudiantes de ahora pues tenemos que estudiar, de forma que mucho de lo que aportó Lagrange a la astronomía de Newton, pues realmente es muy poquito lo que tenemos que estudiar. Pero de Lagrange es ya mucho, porque realmente ya le da un avance enorme a toda la parte astronómica, y sobre todo Laplace en la cuestión astronómica. Laplace escribe por primer libro de mecánica celeste en varios tomos, lo escribe él. Cuentan de anécdotas que Napoleón, que le gustaba pues leer los libros científicos y presumir de que podía hablar con científicos sin grandes desdoros, dicen que le dijo que le extrañaba mucho que en todo el libro no había hecho ninguna mención de Dios. A lo cual Laplace le contestó: Sire era el título, como aquí a los reyes se puede llamar majestad, Sire era el título equivalente a majestad en los reyes de Francia y en el emperador Napoleón. Le dice: Sire, es que no he tenido necesidad de hacer esa hipótesis. Laplace era una persona que no era creyente. Esa anécdota es cierta. Agregan otra, que esa ya no sabemos si es cierta o no, que dicen que Lagrange, que por el contrario era un hombre religioso, cuando oyó lo que había dicho, dijo: qué lástima, porque esa hipótesis explica otras muchas. Lo que, si Lagrange dijo o no dijo esto, está en duda. Lo de Laplace, eso sí está cierto. Pues bien, Laplace escribe el primer tratado de mecánica celeste. Es la primera vez que ya todos los problemas del cielo, como podríamos llamar, del firmamento, están ya tratados. Es un libro realmente extraordinario. Y ahí se produce un fenómeno muy curioso, que es que un matemático no muy famoso, pero bastante conocido, llamado Olbers, danés, este hombre, pues estudiando ya el libro de Laplace, ya ponía
toda la mecánica celeste muy al alcance de las personas, pues demostró que no puede existir oscuridad, que no puede haber oscuridad en el universo, porque tal como está concebido, las radiaciones luminosas que le llegan son lo suficientes para que siempre haya luz. Evidentemente, naturalmente, Aules sabía que eso no era así, y todos sabemos que no es así, que la noche existe, que la oscuridad existe, pero no se sabía demostrar. Es decir, la demostración era que no existía. Tardará mucho en demostrarse esto cuando se sustituye ya la mecánica clásica por la mecánica relativista, cuando ya se le ponen límites al universo, cuando se supone que tiene estructuras que ya no son como esta habitación hecha infinitamente grande, sino que son de tipo esférico, de otro tipo. Entonces sí que ya es posible demostrar que sí existe la noche. Esto es una cosa anecdótica, pero que es curiosa. Es decir, que en aquella época no solo es que no se podía demostrar, que lo que se demostraba es que siempre habría luz en cualquier punto del universo, y que tiene que esperarse mucho a que esto se demuestre. Claro está que todo el mundo sabía que sí existía la noche. Y después de esto ya nos vamos acercando, y los Estados Unidos llegan muy tarde al campo científico. En la época colonial solamente Franklin es un científico de categoría, podríamos decir. Y luego los Estados Unidos va muy por delante de Europa y le supera mucho en inventos. Es un país muy práctico, de grandes inventos que se hacen allí, que son decisivos para la inmensidad que supone a aquel país comparados con los europeos, pero científica está francamente atrasada. Pero hacia finales de siglo ya empiezan los norteamericanos, a tener influencia. La primera vez que un sabio europeo dice que los Estados Unidos están ya a nuestra altura, al decir a nuestra altura se refiere a altura europea, es Orwell. Orwell es uno de esos alemanes que le llaman lituanos alemanes. Estos se llaman alemanes lituanos porque en el siglo XVIII hay una gran emigración de Prusia a Lituania y van muchos alemanes allí. Se ve que se casan entre ellos, que tal, y llegan a crear un grupo muy numeroso de población descendiente de alemanes que hablan en alemán, pero que son de nacionalidad lituana. Y por eso todos estos llevan el nombre, cuando hablan de ellos, bueno, algunos hasta les llaman simplemente alemanes, pero que la denominación realmente oficial de ellos eran lituanos alemanes. Bueno, pues este Orwell recibe de Norteamérica un libro escrito por Jiggs, que es uno de los primeros grandes científicos que hay en los Estados Unidos. Ese libro naturalmente está escrito en inglés, entonces claro, ningún alemán tenía necesidad de aprender ningún otro idioma. El alemán era el idioma más importante del mundo desde el punto de vista científico. Lo primero que hacía un sabio alemán cuando recibía un manuscrito inglés o francés o italiano de cualquier otro país era traducirlo al alemán. Entonces lo tradujo al alemán, lo estudió y dice: a partir de este momento se puede decir que los Estados Unidos se encuentran ya a nuestra altura. De forma que este es, podríamos decir, el que le da la cosa, podríamos decir, ya oficial, de que efectivamente los Estados Unidos ya cuentan. Pero no solamente hay también algunos otros casos aparte de estos. Uno de los casos importantes es el de Michelson. Michelson será uno de los primeros norteamericanos que recibe el premio Nobel. Este Michelson hizo unas mediciones sobre la velocidad de la luz realmente de una precisión extraordinaria. Y esto fue lo que ya va marcando el paso a la relatividad. El paso a la relatividad nace porque hay 4 figuras fundamentales en el nacimiento de la teoría de la relatividad. Claro, el primero desde luego es Einstein, eso no cabe duda. Pero hay otros personajes tan importantes como es Lorentz. Lorentz también tendrá el premio Nobel, que descubre
que las transformaciones de Galileo, es decir, cuando nosotros queríamos pasar las ecuaciones que calcula una persona, pongamos en Londres, y otra persona en Berlín, o si queremos poner distancias más grandes, porque a lo mejor algunas pues no son lo suficientemente grandes, pues hay que pasar de las coordenadas que usa uno a las que usa el otro. Y eso se llama transformaciones de coordenadas. Y esas transformaciones las vienen de la época de Galileo. Y ahí se distingue entre el espacio y el tiempo. Son dos cosas completamente distintas. Una es el espacio y otra cosa es el tiempo, que no tiene nada que ver el uno con el otro. Bueno, pues Lorentz establece que esas transformaciones, que son válidas para la mecánica, son falsas para la electricidad y para el electromagnetismo. Y que no, que las transformaciones hay que sustituirlas por otras nuevas, que pasan a llamarse transformaciones de Lorentz. Y entonces el espacio y el tiempo están soldados, de forma que no son dos entes distintos, son dos entes que están unidos el uno al otro. Eso, claro, es una revolución extraordinaria y causó que científicos importantes, como vemos después, pues murieron sin llegar a creer en ello. Pero eso es fundamental para el desarrollo de la relatividad. El otro es Poincaré. Poincaré se le propuso varias veces al premio Nobel, que debía de haberlo recibido, de física, pero en Estocolmo cometían la barbaridad de decir que Poincaré no era un matemático, que no era un físico. Precisamente Poincaré escribió dos tratados referentes de mecánica celeste, que actúa exclusivamente sobre la astronomía y sobre el cielo. Uno de mecánica celeste y otro los métodos matemáticos de la mecánica celeste, que este libro ha sido muy curioso. Este libro se escribió en francés, claro, él era francés, estaba publicado, se utilizó en muchos países fuera, y en los años 50 se produce un hecho que transformó el mundo nuestro. En los años 50 los rusos lanzaron el Sputnik por primera vez. Un ingeniero español que vivió aquellos días, él trabajaba en esta famosa empresa eléctrica, la más famosa norteamericana, aquí en España, pero estaba entonces como ampliando estudios, estaría él empezando, luego alcanzó una categoría muy alta en la Westinghouse, y entonces él era una ciudad que no recuerdo cuál era, pero que tenía un río que pasaba por allí, y en las afueras había una cantidad grande de fábricas instaladas. Según él, como unos 40.000 obreros allí trabajando, entre obreros y empleados, a las puertas de la ciudad. Y allí, a la hora, por ejemplo, pongamos, a la hora que fuese de descanso, que se iban a comer, pues ya se paraba el trabajo y ponían unos altavoces, como había tantísimas fábricas, el ruido era ensordecedor, con música y tal, y un buen día salen tal, están oyendo aquello y de repente se callan todos los altavoces y luego se ponen a hablar. Y lo que dijeron les dejó a todos helados. Los rusos han lanzado el Sputnik, que está dando vueltas a la Tierra. Fíjense ustedes que los americanos no lo habían hecho. No sé si ustedes, yo claro, como soy más viejo lo recuerdo esto bien, en aquella época había una flota americana bastante importante en el Mediterráneo que paraba mucho en España, en Valencia, en Barcelona, en Mallorca, y cuando pasó esto del Sputnik y luego el Vanguard, que el Vanguard se estrelló, los chiquillos de la calle, cuando bajaban marinos americanos o oficiales marinos por las calles, pues en burla les decían ellos, el Sputnik, y hacían así. Y luego decían Vanguard y hacían así, ¡pum!, que estallaba, era la burla que tenían. Pero los americanos, claro, el susto fue tan enorme que hubo que volver a resucitar el estudio de las funciones elípticas, que se habían abandonado. A finales de los años 40, uno de los estudios más importantes de las matemáticas, él dice que las funciones elípticas es una teoría muy bonita, es una teoría preciosa, que es un encanto estudiar y leerla, pero
que ha pasado ya, que ya no tiene importancia. Bueno, pero resulta que al empezar estas nuevas, los satélites artificiales de toda esta época, había que estudiarlas. Y entonces, ¿qué hicieron en los Estados Unidos? Pues en Estados Unidos se imprimió deprisa y corriendo los libros europeos, franceses, de funciones elípticas, y no les dio tiempo ni a traducirlos al inglés, porque la necesidad era inmediata de llegar a alcanzar a los rusos. Los americanos, como todos los países, tienen sus virtudes y sus defectos. Claro, entre sus virtudes está que no se acoquinan, pudiéramos decir, que efectivamente la cosa era tremenda. La cosa era que por primera vez siempre habían ido detrás. En la bomba atómica, en la bomba nuclear, los rusos iban siempre por detrás y en un momento determinado les superan enormemente. Hasta que tuvieron que cambiar planes de estudios, tenían que formar nuevos científicos y efectivamente los Estados Unidos luego llegó a alcanzar pues el mismo ya valor que tienen los rusos. Bueno, Rusia ahora ha caído muchísimo, evidentemente, pero en aquella época, de forma que cómo cambian las cosas. Pero resulta que eso era la relatividad restringida, como decíamos, pero luego surge una relatividad que se llama la relatividad general, y esta también la desarrolla Einstein. Fíjense que Einstein había sido estudiante de un centro de mucho prestigio, pero no había sido un buen estudiante. No había sido un buen estudiante porque cuando un profesor suyo, que ya había dejado esto, se enteró de lo que había hecho, se quedó asombrado de que Einstein, un profesor también, es decir, muy importante, que se quedó asombrado de que aquel alumno, que era un alumno, podemos decir, mediano o así, pudiese haber llegado a una cosa, es decir, tan alta. De forma que, entonces la relatividad restringida tiene tres efectos sobre el sistema solar, que esas ya son visibles, ya están reconocidas. Una de ellas es el corrimiento del perihelio de Mercurio. Mercurio es el planeta más próximo al Sol, por consiguiente, el que sufre en mayor grado la atracción solar. Y tiene un fenómeno que no se da en ningún otro planeta. Este fenómeno consiste en que al mismo tiempo que da vueltas alrededor del Sol, tiene como un giro alrededor de sí mismo. Eso es el corrimiento del perihelio de Mercurio. Eso no se podía explicar por la mecánica anterior, y la mecánica de la relatividad consigue demostrarlo. Otra cosa era que la luz que viene del Sol es más roja, nos parece más roja de lo que realmente es. Eso es también consecuencia de que la intensidad de color depende del campo gravitatorio en que se encuentre. Y el campo gravitatorio del Sol es mucho mayor que el de la Tierra. Por eso hay ese corrimiento hacia el rojo. Eso no lo explicaba la mecánica anterior y la explica ya la mecánica de la relatividad. Y la tercera es un eclipse, esperaban un eclipse, para ver si efectivamente una masa gravitatoria puede desviar la trayectoria de la luz, que según la mecánica clásica eso era totalmente imposible. Antes de estallar la Primera Guerra Mundial, se anuncia que va a haber un eclipse en Siberia, un eclipse importante, y va un equipo alemán a Rusia, era la Rusia de los zares, para ver si efectivamente, al haber ese eclipse, la luz que viniese de este planeta pues pasaría muy próxima al Sol. Por ejemplo, la acción gravitatoria sería mucho más intensa. Ver si efectivamente había ese corrimiento hacia el rojo o no. Había que demostrar eso. Pero resulta que esto era poco antes de declararse la guerra mundial. Se declaró la guerra mundial, el equipo aquel alemán quedó detenido en Rusia, no volvió, pasó toda la guerra y no se puede hacer nada. Y entonces en el año 20, me parece que fue, o 21, por ahí, recién terminada la guerra mundial, resulta que va a haber otro eclipse. Y entonces se van a hacer esas pruebas. Se hacen esas pruebas y ese tercer efecto lo demuestra ya la teoría de Einstein.
Luego, entonces resulta que la mecánica estadística, o mejor dicho, la mecánica de la relatividad explica fenómenos que la mecánica clásica no sabía explicarlos, fenómenos muy importantes. Después vendrá otro aún mucho más importante, que es lo que se llama el corrimiento, la fuga de las galaxias. Las galaxias son grandes masas de estrellas con sus planetas y sus satélites y así. Nosotros estamos en una de ellas. Pues bien, el caso es que se descubre que las galaxias no están a distancias fijas unas de otras, sino que tienen un movimiento en que se van separando unas de otras. Por eso se le llama la fuga de las galaxias. Si eso fuese cierto, entonces tendría que pasar esto, que el rojo que se emite de estas galaxias sea de intensidad distinta, puesto que están en movimiento, que si estuviesen paradas. Entonces es el efecto Hubble. Este hombre los grandes laboratorios ya que hay en Norteamérica permiten ya la demostración de esto. Y esto ya pudiéramos decir el golpe final ya de asentamiento de la teoría de la relatividad. Bueno, les voy a acabar contando algunas anécdotas de esto. Si ustedes, que ha habido sabios muy importantes que se negaban a creer en la relatividad. Whittaker, que ha escrito una de los astromecánicos más importantes del mundo, bueno, esto era, me refiero, hasta los años 20 o 30, no, después ya, pues ya todos pasaron por ello y si no les gustaba o no lo creían, se lo callaban. Pero entonces, pues no había algunos, Whittaker, pues no creía en ello, Penlevé tampoco. Penlevé es un fenómeno, con esto ya voy a terminar, muy curioso. Penlevé ha sido un gran matemático, pero ha sido un gran político. Ha sido un político realmente extraordinario. Este hombre tuvo un papel enormemente decisivo en la Primera Guerra Mundial. Penlevé era lo que se llamaba, o lo que pudieron llamar, un hombre de izquierdas. Era un hombre socialista que fue ministro de la guerra durante un periodo de la Primera Guerra Mundial y presidente del gobierno. Cuando fue presidente del gobierno, realizó los dos actos fundamentales para terminar ganando la guerra. Dos actos que no se habían atrevido a realizar presidentes anteriores. Uno de ellos fue la destitución del entonces general Pétain. El general Pétain tenía una aureola de gloria tremenda, Verdun, en fin, era el héroe nacionalísimo de Francia, el más heroico de todos, pero no llevaba a juicio de Penlevé y aceptó, no llevaba bien dirigida la guerra. Y él, que era un hombre no creyente, un hombre de izquierdas, pues elige como generalísimo a un general no muy conocido, entonces, mariscal, que era el mariscal Foch. El mariscal Foch tiene el sepulcro de él es precioso, está al lado de donde tiene Napoleón el suyo. Pues este hombre era un hombre muy de derechas y muy religioso, pero Penlevé no se fijó en cómo era, sino en que creía que era el que iba a llevar a Francia a la victoria. Eso por una parte, pero había otra cosa aún más importante y más difícil, que era unificar el ejército inglés. Cuando estalló la guerra, en los comunes, el presidente del gobierno inglés dijo: las tropas inglesas jamás serán mandadas por un general que no sea inglés. Bueno, Penlevé consiguió convencerles y efectivamente ya habían pasado muchos años de la guerra, los ingleses comprendieron que tenía razón o aceptaron, y entonces hizo estas dos cosas. Es decir, primero, destituir a Pétain; segundo, unificar el ejército inglés y el ejército francés. Foch, si lo han visto ustedes en París, tiene una gran estatua y en ella figura como mariscal del ejército francés, mariscal del ejército inglés y mariscal del ejército polaco. Eso lo ganó después porque él, a través del general Weygand, consiguió detener a los rusos
a los rojos rusos en las puertas de Varsovia. Varsovia estaba a punto de caer. El ejército rojo, Trotsky, había lanzado la consigna de proletarios a caballo, y creó la caballería roja. La caballería roja se llegó hasta las puertas mismas de Varsovia. Si hubiese caído Varsovia y con ella toda Polonia, hubiesen llegado a la frontera alemana, que es lo que estaban, esto era ya después de la guerra, lo que estaba deseando Lenin, que era entonces el jefe supremo, pues bien, lo detuvieron. El mariscal fue en realidad por ser mariscal del ejército polaco, porque él fue el que consiguió que paralizó aquello. Paralizó, quedó libre Polonia. Yo recuerdo, en nuestra guerra civil se cantaba en la zona republicana una canción muy famosa, que era la varsoviana, que era el canto que utilizaba el ejército rojo. El ejército rojo es que se llamaba así, ejército rojo cuando avanzaba sobre Polonia. Pues ya digo, y fíjense ustedes que este hombre Penlevé era muy curioso, porque se ve que debía tener influencias enormes, porque, bueno, esto es un dato raro, que no es que tenga importancia, pero que resulta que todos los libros que escribía él se hacían en ediciones de superlujo. Me imagino que, claro, dada la enorme influencia, un hombre que ha llegado a ser presidente, no fue presidente de la República, porque cuando le presentaron el cartel de izquierda le presentó a él, pero esa vez ganó la derecha, y entonces no sé si no hubiese sido presidente de la República. Hay otro caso famoso, que es el caso de Carnot. Carnot es también un gran científico que a su vez es, bueno, el creador de la victoria, el organizador de la victoria. El organizador de la victoria, claro, todos los historiadores franceses, sean del signo político que sea, los reconocen. Los autores de derechas dicen que sí, que fue el organizador de la victoria, pero que no fue él solo. Bueno, eso está clarísimo. No iba a ser él solo el que derrotase, pues desde Francia le atacaban. Por el sur, España. Por el sur más al este, el Piamonte. Al otro lado, Alemania, Prusia, Austria y este otro que era un pequeño reino alemán que dependía del rey de Inglaterra. Por el norte, Inglaterra. Y encima estaban las regiones sublevadas de la Vendée. Estaba totalmente así. Y el hombre que la salvó, que lo organizó la victoria, el mérito parecía totalmente increíble. Carnot era un científico importante. Solo como científico es muy importante. Y de él arranca una generación de sabios. Su hijo fue más importante que él como científico. Su hijo es el famoso Carnot de la termodinámica y de las máquinas. Luego tuvo un nieto que fue presidente de la República en Francia. Pues este hombre, es que fíjense ustedes que es totalmente increíble cómo tres ejércitos fenomenales en organización, en poder y en todo, que eran el prusiano, el austriaco y este de Hannover, que era esa especie de reino italiano que tenían los nuevos reyes de Inglaterra, unos ejércitos magníficos, mandados por uno de los mejores mariscales del mundo de entonces, el duque de Brunswick. Resulta que en Valmy, a las puertas de París, es derrotado por un ejército desorganizado, de los sansculottes llamaban, que era como si nosotros les llamásemos los descamisados o así, indisciplinado. Este ejército logra derrotar y salvar a París. Lo manda un general monárquico, efectivamente, Dumouriez, que luego les traiciona, lo abandona y se pasa al otro bando. Pero eso es un ejemplo de lo que yo citaba. En la historia se puede hablar de herencia histórica o de acción a distancia en la historia. Esto termino. La acción a distancia en la historia es cuando un hecho que tiene lugar en un momento determinado repercute mucho tiempo después. Por ejemplo, un hecho histórico que determina
un cambio importantísimo, mucho tiempo después, uno casi inmediato. Uno es el de la zarina, la anterior a Catalina II, la zarina Isabel. Esta zarina, resulta que esto se muere ya con Prusia completamente derrotada. Federico II, que era el rey más alemán de todos los reyes que ha habido en el mundo, pero que le gustaba hablar en francés, era el alemán más patriota que ha habido, pero en lo privado y en eso le gustaba hablar en francés. Cuando tuvo la gran derrota, que estuvo a punto de quedar prisionero, decía que la tienda se la lleva al diablo, quería decir que aquello estaba perdido, que Prusia estaba perdida. Pues en ese momento muere la zarina Isabel y le sucede su hijo, que su hijo fue el que luego destronaría a Catalina II. Era un hombre un poco retrasado, pero que admiraba a Federico II y que se le ocurre firmar la paz y Prusia se salva. Luego Hitler creía que, como había pasado aquello, a él también le podía pasar, pero claro, la historia no se repite dos veces. A Hitler no le pasó lo que le pasó a Federico II, que totalmente derrotado y sin embargo se vuelve atrás. Bueno, pues es el caso de que el rey de Francia se case con una princesa española. El rey Luis XIII se casa con esta, que es la que dio las derrotas más grandes a su país, a la reina, porque Luis XIII murió, Luis XIV era un niño y ella era la reina regente. Francia tuvo dos grandes reinas regentes españolas, esta y la madre de San Luis. Bueno, las reinas realmente no pintan, salvo si se muere el rey. Bueno, se pintan, por ejemplo, María Teresa de Austria, porque era ella la reina, pero estas otras no. Ahora, si muere el rey y el heredero es un niño, entonces sí pintan, que es el caso de Ana de Austria. Ana de Austria consiguió el Tratado de los Pirineos, es la reina que consiguió que ya no quedase nada en territorio francés que fuese de dominio español. Bueno, pero eso por una parte, pero muchos años después, gracias a ese hecho histórico, es la acción a distancia en la historia, resulta que en España hay una guerra de sucesión y resulta que debido a este hecho, como pasan a los Borbones a España en vez de los Habsburgos. No se ha seguido aquí la historia de los españoles que siguieron al archiduque Carlos. Yo creo que hay algunos que deben ser interesantes. Me he encontrado con uno que tiene el nombre y el primer apellido son totalmente eslavos. Bueno, el imperio austriaco tenía a Checoslovaquia, tenía territorio por ahí, son completamente polacos. Pero el último apellido, el segundo, no puede ser más español, se llama Vega. Eso, bueno, es que el archiduque Carlos, claro, tuvo la suerte de no ser rey de España, pero a cambio de eso ser emperador. Y entonces este hombre pues se llevó a un grupo de españoles que le habían que le habían secundado durante la guerra, y no se ha seguido la historia de qué fue de estos españoles que estuvieron en el imperio, que muchos de ellos estaban muy bien preparados y debieron de ser realmente personas que han debido de dejar un ejemplo. Bueno, realmente, como siempre, yo me desordeno yo claro, ya tengo muchos años, dentro de unos días cumpliré ya 89 años, pues claro, me voy de unas cosas para otras. Así es que siempre al final tengo que pedir que me dispensen por el desorden y con los saltos de unas cosas a otras. Pero claro, es que no es lo mismo tener 89 años que estar aún en activo en esto. Pues muchas gracias por su asistencia y a su disposición, pues si tienen